En los desiertos infinitos del norte de México, un hombre cambió el destino de una nación. Francisco Villa, conocido como el Centauro del Norte, fue mucho más que un líder revolucionario. Fue un símbolo de esperanza para los campesinos y una amenaza temida por sus enemigos. Pero detrás del mito, la realidad cuenta otra historia. De las gloriosas victorias en Zacatecas y Ciudad Juárez a las sangrientas derrotas en Celaya, Pancho Villa no solo luchó en los campos de batalla, sino también contra las intrigas y traiciones que marcaron la Revolución Mexicana. Su alianza con Emiliano Zapata prometía un cambio, pero sus enfrentamientos con Carranza y Obregón sellaron su destino como un líder en constante peligro. Tras su retiro en Canutillo, Chihuahua, Villa intentó reconstruir su vida, pero el peso de su nombre era demasiado grande para ignorarlo. En una mañana de julio de 1923, las balas lo alcanzaron en una emboscada que sellaría su destino y consolidaría su figura como un símbolo inmortal. Pero su legado, moldeado por gobiernos y narrativas, es mucho más complejo que lo que nos cuentan los corridos. ¿Cómo pudo alguien como Villa convertirse en un mito inmortal? ¿Qué papel jugaron las batallas que libró y las alianzas que forjó en su ascenso? ¿Y qué hay detrás de las traiciones y conflictos que rodearon su caída? ¿Fue un hombre que luchó por la justicia o un líder que aprovechó el caos para consolidar su poder? En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos a Francisco Villa, el revolucionario, el estratega y el hombre que dividió a México entre quienes lo veneraban y quienes le temían. Analizaremos cómo su historia fue manipulada para construir un mito que inspiró generaciones, mientras los secretos de su vida permanecen enterrados bajo el polvo de la revolución. Porque Pancho Villa no solo fue un líder, fue una fuerza que transformó la Revolución Mexicana y que incluso en la muerte dejó una marca imborrable en el país. Descubre las batallas, las alianzas y las traiciones que definieron su vida y su legado. Prepárate para un recorrido por la historia que marcó a México, porque el pasado nunca está tan lejos como creemos. Pancho Villa vuelve a cabalgar y sus ecos aún resuenan. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El forjador de leyendas, el ascenso de Pancho Villa. En el vasto y árido norte de México, donde el polvo se mezcla con el viento y las montañas observan como testigos eternos, surgió un hombre que cambiaría el curso de la Revolución Mexicana, Francisco Villa. Su nombre resonaría en la historia como el Centauro del Norte, un hombre que cabalgó entre el mito y la realidad, dejando una huella imborrable en el alma del pueblo mexicano. Francisco Villa no surgió de las instituciones ni de las élites, surgió del campo, de la pobreza, de la rabia acumulada por años de injusticias. Las desigualdades en el México de finales del siglo XIX no solo eran económicas, sino también sociales y políticas. Villa, como muchos otros campesinos, fue testigo de los abusos de los hacendados y de un sistema que condenaba a los más pobres al olvido. Sin embargo, su carácter indomable y su instinto de supervivencia lo empujaron a levantarse. En 1910, Francisco I. Madero lideró el llamado al pueblo mexicano a levantarse contra la dictadura de Porfirio Díaz. Fue en este movimiento donde Villa encontró su causa, se unió al ejército maderista y rápidamente destacó no solo por su valentía, sino por su capacidad para inspirar y liderar. Su conexión con el pueblo no era la de un líder lejano, era uno de ellos, un hombre que conocía su dolor y compartía su furia. Yo soy del pueblo, y si el pueblo no me apoya, no tengo razón de ser. Yo no mando, yo sirvo. Francisco Villa. Cita Pancho Villa, de Friedrich Katz. Su carisma y habilidad para liderar le ganaron la confianza de Francisco I. Madero, quien vio en Villa a un aliado clave para consolidar la revolución. Bajo el mando de Madero,
Villa aprendió a organizar fuerzas militares más allá del ímpetu. Comprendió la importancia de la disciplina y de la estrategia, formando un ejército que se convertiría en una de las columnas vertebrales de la revolución. Cuando Villa iba al frente, no era solo un líder, era el espíritu mismo de la lucha por la justicia. Cita: Zapata and the Mexican Revolution, de John Womack. Pero el ascenso de Villa no fue sencillo ni exento de conflictos. Su carácter impulsivo y su rechazo a la autoridad establecida lo llevaron a enfrentarse a otros líderes revolucionarios. Aunque leal a la causa, Villa no dudaba en actuar según su criterio, incluso si eso significaba desobedecer órdenes. Fue esta independencia la que lo convirtió en un líder amado por sus seguidores y temido por sus enemigos. En Villa se unían dos fuerzas: la necesidad de destruir el viejo régimen y la pasión de construir algo mejor, aunque a veces no supiera cómo. Cita: El verdadero Pancho Villa, de Jesús Sotelo Inclán. Así comenzó la historia de Francisco Villa, el hombre que cabalgó desde el anonimato hasta las páginas más gloriosas y controvertidas de la historia de México. Su vida, marcada por la lucha, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los desposeídos y en una amenaza para quienes intentaron detener el cambio. En él, la Revolución Mexicana encontró una fuerza imparable. La estratega del norte, las batallas que hicieron historia. El nombre de Francisco Villa no solo se grabó en la memoria de México por su carisma o sus ideales, sino también por las victorias que logró en el campo de batalla. Desde el norte del país, su genio militar se convirtió en una fuerza que desestabilizó al régimen de Porfirio Díaz, marcó el destino de la Revolución Mexicana y dejó a sus enemigos tambaleándose ante su estrategia y audacia. El primer momento crucial llegó con la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911. Villa, junto a Pascual Orozco, dirigió un ataque decisivo contra las fuerzas federales. Ciudad Juárez está situada justo en la frontera con Estados Unidos. Era mucho más que una ciudad estratégica. Representaba una puerta de entrada para recibir apoyo financiero y armamento extranjero. Su captura significó la primera gran victoria de la Revolución Maderista. Las fuerzas de Villa y Orozco, aunque menos equipadas que los federales, emplearon tácticas ingeniosas para desestabilizar las defensas. Al cortar las líneas de comunicación y bloquear el acceso a suministros, obligaron a las tropas enemigas a rendirse. La victoria en Juárez marcó el principio del fin del régimen de Porfirio Díaz, quien se vio forzado a firmar los tratados de Ciudad Juárez poco después. No luchábamos por una ciudad, luchábamos por un símbolo. Juárez nos dio la esperanza de que el cambio era posible. Francisco Villa. Cita: Pancho Villa, de Friedrich Katz. Sin embargo, no todas las batallas tenían un final tan claro. Para Villa, cada victoria era una mezcla de gloria y sacrificio. El impacto de estas victorias no solo afectaba a sus enemigos, también comenzaba a tensar las relaciones con algunos de sus aliados. Pascual Orozco, quien había luchado codo a codo con Villa en Juárez, más tarde se rebeló contra Madero, acusándolo de no cumplir las promesas revolucionarias. Villa, leal a Madero, rompió con Orozco, marcando el inicio de una serie de conflictos internos dentro del movimiento revolucionario. Pero si hay un momento que consolidó la leyenda de Villa como estratega militar, fue la batalla de Zacatecas en junio de 1914. La ciudad, ubicada en el corazón del país, era un bastión estratégico del régimen de Victoriano Huerta. Las fuerzas federales, lideradas por el general Medina Barrón, habían fortificado la ciudad, creyendo que su posición geográfica, rodeado de montañas, les daba una ventaja inquebrantable. Carranza, temiendo el poder de Villa, había ordenado que no atacara Zacatecas, pero Villa desobedeció. Villa organizó a la División del Norte en un ataque meticuloso. Utilizando maniobras de envolvimiento, cortó las rutas de escape de los federales y concentró su artillería en los puntos más vulnerables de la defensa. La lucha fue feroz. Hombres a caballo atravesaban las líneas de fuego, mientras los cañones retumbaban en las montañas. Felipe Ángeles, el artillero experto de Villa, fue instrumental en dirigir los bombardeos que desmoronaron las defensas enemigas. Zacatecas fue una prueba del ingenio de Villa y de la precisión de Ángeles. Sin ese trabajo en equipo, la victoria habría sido imposible. Cita: The Life and Times of Pancho Villa, de Friedrich Katz.
La caída de Zacatecas fue devastadora para el régimen de Huerta, marcando el principio de su fin. Pero esta victoria también dejó cicatrices profundas. Se estima que más de 7,000 hombres murieron en esta batalla, lo que la convirtió en una de las más sangrientas de la revolución. Para los aliados de Villa, la victoria fue un impulso moral y estratégico, pero para sus enemigos, una declaración de que Villa era una amenaza imparable. Con Zacatecas, perdimos algo más que soldados. Perdimos la confianza de que el régimen podía sostenerse. Cita Felipe Ángeles, el estratega, de Adolfo Gili. La grandeza de Villa como estratega no radicaba solo en sus tácticas, sino en su capacidad para inspirar a los soldados que lo seguían. Su alianza con Felipe Ángeles fortaleció a la División del Norte, combinando el liderazgo carismático de Villa con la precisión militar de Ángeles. Juntos, escribieron capítulos imborrables en la historia de México, pero la guerra no perdona, y cada victoria lo acercaba más a los conflictos internos que fragmentarían el movimiento revolucionario. Entre amigos y enemigos, Villa y la Revolución. En la Revolución Mexicana, las alianzas podían significar la diferencia entre la victoria y la derrota, pero también eran frágiles, moldeadas por intereses y ambiciones personales. Para Villa, estas alianzas fueron tanto un apoyo crucial como el origen de algunos de sus mayores desafíos. Entre amigos y enemigos, su figura creció y se complicó, dejando una estela de lealtades y traiciones que marcaron el rumbo de la lucha revolucionaria. Una de sus alianzas más emblemáticas fue con Emiliano Zapata, el líder del movimiento campesino en el sur de México. Aunque venían de contextos diferentes, Villa y Zapata compartían un mismo objetivo: devolver la tierra a quienes la trabajan y construir un México más justo. Su encuentro en la Ciudad de México en diciembre de 1914 fue un momento histórico. Juntos, los ejércitos del norte y del sur marcharon al corazón del país, demostrando que la fuerza de la revolución estaba en su unión. Villa y Zapata representan la esencia del pueblo mexicano, la fuerza y la tierra unidas en una sola causa. Cita Zapata and the Mexican Revolution, de John Womack. Sin embargo, esta alianza nunca fue completamente estable. Las diferencias ideológicas y estratégicas entre Villa y Zapata eran evidentes. Mientras Zapata se enfocaba en la restitución agraria, Villa veía la revolución como un movimiento más amplio, que incluía tanto la redistribución de la riqueza como la creación de un gobierno fuerte. Aunque respetaban mutuamente sus objetivos, sus caminos comenzaron a separarse cuando las tensiones dentro del movimiento revolucionario aumentaron. Pero las mayores tensiones no vinieron de sus aliados, sino de sus enemigos dentro de la misma revolución. Venustiano Carranza, quien lideraba el ejército constitucionalista, veía en Villa a un rival peligroso. Inicialmente aliados contra Victoriano Huerta, su relación se fracturó cuando Carranza comenzó a centralizar el poder. Villa, quien defendía una visión más descentralizada y democrática, se opuso abiertamente a Carranza, acusándolo de traicionar los ideales revolucionarios. Carranza no lucha por el pueblo, lucha por su propio poder. Esa no es la revolución que soñamos. Francisco Villa. Cita The Life and Times of Pancho Villa, de Friedrich Katz. La ruptura con Carranza llevó a una serie de enfrentamientos directos. Villa perdió el apoyo de muchos líderes constitucionalistas, comenzó a enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos. Álvaro Obregón, un hábil estratega militar, lideró las fuerzas carrancistas contra la División del Norte. En la batalla de Celaya, en abril de 1915, Villa sufrió una de sus derrotas más devastadoras. La superioridad numérica y las tácticas defensivas de Obregón, como el uso de trincheras y ametralladoras, desmoronaron las fuerzas villistas. La revolución se consume en sus propias luchas. Villa no es el único derrotado, es el pueblo el que pierde. Felipe Ángeles. Cita Felipe Ángeles, el estratega, de Adolfo Gili. Las enemistades de Villa no solo estaban en el campo de batalla, sus diferencias con Carranza también se extendieron al ámbito político. Carranza buscaba reconocimiento internacional y apoyo de Estados Unidos. Villa veía en esta relación una traición a los ideales revolucionarios. En represalia, en 1916, Villa organizó un ataque contra la localidad de Columbus, en Nuevo México, convirtiéndose en el único líder mexicano en invadir territorio estadounidense en el siglo XX.
Aunque el ataque fue más simbólico que estratégico, provocó una respuesta contundente, la expedición punitiva, liderada por el general John J. Pershing, quien intentó capturar a Villa durante casi un año y sin éxito. Podrán buscarme en las montañas y en los desiertos, pero Villa no es un hombre al que puedan encerrar. Francisco Villa. Cita: Pancho Villa y la Revolución Mexicana, de Martín Luis Guzmán. En su lucha, Villa se ganó enemigos en todos los frentes, dentro y fuera de México, en la política y en el campo de batalla. Pero su capacidad para resistir y mantenerse fiel a sus principios lo convirtió en una figura que, incluso en la derrota, seguía siendo temida y respetada. Cada batalla perdida era una lección y cada traición una prueba más de la complejidad de la Revolución Mexicana. El camino final del Centauro. La muerte de Villa. Tras años de batallas y de conflictos internos, la Revolución Mexicana comenzó a transformarse. Los ideales que habían inspirado a miles de campesinos, obreros y soldados empezaban a desdibujarse. En medio de este panorama, Pancho Villa, el Centauro del Norte, intentó encontrar su lugar en un México que parecía no tener espacio para los héroes de antaño. En 1920, Villa aceptó un acuerdo de paz con el gobierno de Adolfo de la Huerta, sucesor provisional de Venustiano Carranza. Después de una década de lucha, Villa decidió retirarse a una vida más tranquila en su hacienda de Canutillo, en Durango. Se le permitió conservar un pequeño contingente de hombres armados y dedicarse a la agricultura. Parecía el fin de su vida revolucionaria. Un hombre que había liderado ejércitos, desafiado gobiernos y dejado una marca imborrable en la Revolución Mexicana, ahora dedicándose a las actividades del campo. Sin embargo, su nombre seguía siendo un símbolo, y los símbolos, en un México aún dividido, eran peligrosos. La revolución no perdona, y los hombres que alguna vez fueron aliados, ahora lo veían como una amenaza latente. Desde el gobierno de Álvaro Obregón, Villa era visto como una amenaza continua. Aunque oficialmente se le había garantizado su retiro pacífico, los líderes políticos desconfiaban de su influencia. Obregón, junto con su sucesor en potencia, Plutarco Elías Calles, entendían que mientras Villa viviera, los campesinos y soldados descontentos siempre tendrían una figura a quien seguir si se alzaban nuevamente en armas. La sombra de Villa no podía ser ignorada. El hombre que controla el norte, controla México. No podemos permitir que Villa se convierta en un mito viviente. Álvaro Obregón. Cita: The Life and Times of Pancho Villa, de Friedrich Katz. El 20 de julio de 1923, Villa salió de su hacienda para realizar un viaje hacia Parral, Chihuahua. Iba acompañado de su escolta más cercana, su secretario personal, Ramón Contreras, su asistente, Daniel Tamayo, y dos de sus guardaespaldas, Rafael Medrano y Claro Huerta. El día transcurría tranquilo, y Villa, en su automóvil Dodge, se dirigía a realizar asuntos administrativos, aparentemente ajeno al complot que se había gestado en su contra. El plan para asesinar a Villa había sido cuidadosamente organizado. Desde días antes, varios hombres armados se habían apostado en puntos estratégicos de Parral, siguiendo instrucciones de conspiradores que, aunque nunca se identificaron oficialmente, eran cercanos al régimen de Obregón. Entre los implicados destacaron Melitón Lozoya, quien coordinó la emboscada, y el jefe político de Parral, Jesús Salas Barraza, quien más tarde confesó ser uno de los responsables. Lo matamos porque era un peligro para la estabilidad de México. Él mismo sabía que su tiempo había llegado. Jesús Salas Barraza. Cita: Pancho Villa, biografía de una leyenda, de Paco Ignacio Taibo II. A las 8 de la mañana, Villa llegó a una calle angosta conocida como calle Gabino Barreda. Sin advertencia, un grupo de hombres abrió fuego desde los techos y desde los costados de la vía. Más de 40 balas atravesaron el automóvil. Villa recibió varios impactos, incluyendo uno fatal en la cabeza. Sus acompañantes, sorprendidos por la emboscada, intentaron responder, pero la lluvia de disparos no dejó margen para escapar. En cuestión de segundos, el líder revolucionario estaba muerto. El cuerpo de Villa quedó inerte al volante, su rostro marcado por el último impacto. Mientras los atacantes escapaban, los pobladores de Parral, horrorizados, se acercaron al lugar del atentado. Para muchos, no era solo la muerte de un hombre, era el fin de un capítulo en la historia de México. Algunos lloraron, otros maldecían, y algunos más
se preguntaban quién realmente estaba detrás del asesinato. Mataron a Villa, pero su espíritu seguía cabalgando. No hay balas que puedan detener la justicia. Cita: Pancho Villa, El mito y la historia, de Martín Luis Guzmán. La noticia del asesinato de Villa se propagó rápidamente por todo el país y el extranjero. Mientras los gobiernos de Obregón y Calles insistían en que no habían tenido participación directa, muchos dudaban de estas afirmaciones. Para el pueblo, la muerte de Villa no fue un acto aislado, sino el resultado de un complot que buscaba silenciar al último gran líder de la revolución. El entierro de Villa fue un evento lleno de emociones. Miles de campesinos, excombatientes y ciudadanos se reunieron para rendirle homenaje. Aunque los responsables directos del atentado fueron condenados inicialmente, Jesús Salas Barraza fue liberado poco tiempo después, alimentando aún más las sospechas de que el crimen había sido autorizado desde los niveles más altos del poder. En México, la justicia es como las balas, siempre encuentran un camino, aunque no siempre el correcto. Cita: Pancho Villa, biografía de una leyenda, de Paco Ignacio Taibo II. El asesinato de Villa marcó el fin de una era, pero no el fin de su legado. Villa, el centauro del norte, se convirtió en un símbolo inmortal de la lucha por la justicia y la igualdad. Sus enemigos intentaron borrarlo de la historia, pero sus hazañas y su figura quedaron grabadas para siempre en la memoria de México. Francisco Villa, entre el mito y la sombra del poder. Cuando Villa murió, su figura no quedó enterrada con él. Por el contrario, su imagen comenzó a transformarse en un mito, moldeado por las necesidades políticas y culturales de México. En un país que buscaba estabilidad tras años de guerra, el legado de Villa se convirtió en una herramienta para construir narrativas oficiales, muchas veces alejadas de la realidad. Durante las décadas posteriores a la Revolución, los gobiernos mexicanos buscaron consolidar una identidad nacional que unificara un país fragmentado. Figuras como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se presentaron como los grandes artífices de la revolución, mientras que líderes como Villa y Emiliano Zapata fueron idealizados como símbolos del pueblo, pero también manipulados para justificar la autoridad de los nuevos gobiernos. La historia no siempre se escribe con verdad, sino con la pluma de quienes ganan. Cita: El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán. En la década de 1930, bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, Pancho Villa comenzó a ser reivindicado como un defensor de los campesinos y un símbolo de la lucha por la justicia social. Su nombre fue exaltado en canciones, películas y discursos oficiales, pero esta imagen era cuidadosamente seleccionada. Las partes incómodas de su historia, como los ataques en el extranjero o los conflictos internos, fueron minimizados o directamente eliminadas de la narrativa. No fue el hombre perfecto, pero fue el hombre que el pueblo necesitaba. Lázaro Cárdenas. Cita: Pancho Villa, biografía de una leyenda, de Paco Ignacio Taibo II. Sin embargo, no todos los líderes compartían esta visión. Durante los años siguientes, algunos presidentes como Miguel Alemán o Gustavo Díaz Ordaz intentaron silenciar el legado de Villa. Para ellos, Villa representaba un pasado conflictivo que no encajaba en la visión de un México moderno y progresista. Los libros de texto comenzaron a mencionar su nombre solo de forma superficial, dejando en el olvido aspectos clave de su vida y su lucha. La historia de México no es una línea recta, es un laberinto donde la verdad se pierde en cada esquina. Cita: The Life and Times of Pancho Villa, de Friedrich Katz. A pesar de los intentos por controlarlo, el mito de Villa creció fuera del control de los gobiernos. Las películas de la época de oro del cine mexicano, como Vámonos con Pancho Villa, llevaron a su figura a millones de personas, presentándolo como un héroe romántico y audaz. Pero estas producciones, aunque populares, reforzaron una imagen simplificada, dejando de lado las contradicciones que definieron a Villa como líder y como hombre. Hoy en día, la figura de Francisco Villa sigue siendo motivo de debate. Para algunos es un símbolo de resistencia y justicia, para otros, un hombre cuyas acciones estuvieron marcadas por la violencia y la ambición. Lo que es innegable es que su historia refleja las complejidades de la Revolución Mexicana, un movimiento lleno de ideales, traiciones y contradicciones. El reconocimiento más reciente de su legado
llegó con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 2022, donde una estatua de Pancho Villa fue colocada como un recordatorio de su papel en la historia de México. Aunque este homenaje busca destacar su influencia, también nos invita a reflexionar. ¿Qué tanto del Villa que recordamos es historia y cuánto es mito? Francisco Villa, el Centauro del Norte, se convirtió en un ícono de la Revolución Mexicana, una figura que para muchos simboliza la lucha por la justicia y los derechos del pueblo, pero detrás de la leyenda que cantan los corridos y relatan las películas, se esconde una verdad mucho más oscura y compleja. Villa no siempre fue el defensor de los campesinos. Hubo un tiempo en el que su nombre no inspiraba esperanza, sino miedo. Antes de ser Pancho Villa, fue Doroteo Arango, un hombre que navegó entre la violencia y el crimen, dejando una estela de saqueos, venganzas y sangre. En las sombras de la revolución, Villa aprovechó el caos para ocultar su pasado, pero los ecos de sus acciones no se han perdido. A lo largo de su vida revolucionaria, sus métodos, a menudo brutales, y sus decisiones cuestionables dejaron cicatrices en quienes quedaron atrapados en su camino. ¿Cómo fue posible que un hombre con un pasado tan oscuro se convirtiera en un símbolo nacional? ¿Qué hicieron los gobiernos posteriores para limpiar su imagen y ocultar su lado más cruel y sanguinario? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desentrañaremos los secretos de Doroteo Arango, el verdadero rostro detrás de la leyenda de Francisco Villa. Exploraremos los crímenes que marcaron su vida antes y durante la Revolución y cómo las ambiciones del poder político transformaron a un hombre de carne y hueso en un mito inmortal. Prepárate para un viaje a la otra cara de la historia, donde los héroes se convierten en villanos y las verdades enterradas cobran vida. Porque si algo nos ha enseñado la Revolución es que no hay gloria sin sombras, ni historias sin secretos. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.